Y pues como les decía al principio de esta llamada, tenemos el día de hoy nuestros invitados que vienen a traernos información muy importante sobre un tema también muy importante de salud. Es un honor para mí presentar el día de hoy a Tom Neal y Arturo Vargas. Ellos vienen de salud pública y nos vienen a hablar lo que debe saber la comunidad latina sobre la tuberculosis. Así que adelante, por favor, Tom y Arturo, por favor, adelante. Muchas gracias, Manolita. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Tom Neal. Algunos me dicen Tomás. Yo soy el dirigente del programa de tuberculosis en el Departamento de Salud Pública del Condado de King. Para nosotros es un honor estar acá con ustedes hoy. Quisiera agradecer a Gina por invitarnos. Estar con ustedes hoy, aprender un poco sobre ustedes y su grupo y para hablar un poco sobre un tema importante, la tuberculosis. También quisiera agradecer a mi compañero Arturo Vargas estar acá con nosotros. Arturo es un experto con la tuberculosis y también tiene muchos años de experiencia trabajando en la comunidad. Primero voy a hablar un poco sobre qué hacemos en el programa de tuberculosis y después Arturo va a compartir unos cuadros y hablar más sobre los detalles de tuberculosis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nuestra misión es para interrumpir la transmisión de tuberculosis en Seattle y en el condado de King. Nosotros detectamos y tratamos personas con la enfermedad activa de tuberculosis en nuestra clínica y también investigamos contactos, pueden ser familias, amigos, compañeros de salud, de los que tengan la tuberculosis activa para otra vez interrumpir la transmisión de la enfermedad. Y recién empezamos un nuevo equipo adentro de nuestro programa que se llama el equipo de prevención comunitaria. Este equipo va a trabajar con la comunidad, con ONGs, iglesias o otras organizaciones comunitarias, también con médicos y centros de salud para educar a las personas y las organizaciones que tratan las personas en la comunidad. Arturo va a hablar un poco más sobre la diferencia entre la enfermedad activa y la infección de tuberculosis, pero también primero quisiera darles unos datos sobre la tuberculosis en nuestra comunidad. Y después voy a pedir a Arturo a presentar los cuadros a ustedes. En el año 2020, más que 2,100 personas o casos fueron reportados de la enfermedad activa de tuberculosis en la población latina en todos Estados Unidos. Este número representa casi 30% de todos los casos reportados en todo el país. Más cerca, acá en el condado de King, cada año vemos alrededor de 100 casos de la enfermedad activa de tuberculosis acá en el condado. Y también estimamos que alrededor de 100,000 personas tengan la infección de tuberculosis. Entre los años 2017 y 2021, unos 10% de las personas reportadas con la enfermedad activa de tuberculosis fueron de la comunidad latina acá en el condado de King. Y dentro de este 10%, unos 6% nació en México, 1% nació en Guatemala y unos 3% nació en otros países latinoamericanos. Ese es un poco sobre los datos de tuberculosis acá en el condado de King. Y ahora quisiera pedir a Arturo a platicar un poco sobre los detalles. Si alguien tiene preguntas, se puede ponerlos en el chat o se puede levantar su mano y
y podemos, podemos contestarlos durante estamos usando los cuadros. Muchas Arturo. gracias. Hay aquí una pregunta, ¿por qué la incidencia tan alta en nuestro condado? Y también, ¿qué tiene que ver la relación con el país de origen de las personas que terminan con este tipo de infección? Sí. ah, ah, bueno, tal vez sería conveniente para responder a esas preguntas y que las atendiéramos en el momento que la presentación lo responde. Y primero quisiera aclarar que esta presentación fue diseñada con el objetivo de responder a los puntos básicos necesarios que nuestra organización, el programa de tuberculosis, quisiera que se consideraran como puntos esenciales para llevar a la comunidad. No es una presentación, digamos, totalmente completa para proveedores de salud, pero es una presentación orientada a destacar los puntos más relevantes que quisiéramos que se llevaran a la comunidad. Es decir, que fuera lo esencial que la comunidad debe de manejar con fluidez para de esa forma tratar de controlar la tuberculosis. Entonces, con su permiso, me gustaría que empezáramos así, de esa forma. La forma de la presentación invita a la participación y a ver si les gusta. A mí se me hace que es práctica y con su permiso lo podemos empezar así. Bueno, la primera pregunta, y está diseñado así para que ustedes digan si es verdadero o falso. La tuberculosis es digamos, una frase es una forma de decir las cosas. La tuberculosis es una enfermedad del pasado y ya no es una preocupación para la salud pública. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdadero o falso? Creo que ya nos adelantamos un poquito con la presentación de Tom, pero a ver, si gustan opinar en voz alta, perfecto, y si no, puedo mencionar algunos puntos para responder. Antes de mover al siguiente cuadro, ¿alguien quiere aventurarse a hacer algún comentario? A la 1, a las 2 y a las 3. Creo que ya nadie dijo nada. Entonces, el siguiente cuadro, por favor. Es falso, ¿verdad? Porque, bueno, como mencionaba Tom, ya los números indican que tanto en nuestra comunidad como en el mundo, la tuberculosis todavía es muy, muy vigente. Para agregar otros datos más, que yo soy malo para los datos, pero hicimos un poco de tarea, se considera que hay aproximadamente entre 9 y 14 millones de estadounidenses que son portadores de la bacteria de la tuberculosis, que son portadores, que no necesariamente quiere decir que tienen la tuberculosis activa. Y la Organización Mundial de la Salud también calcula que cada 17 segundos muere una persona a causa de la tuberculosis, que es un dato fuertísimo desde mi punto de vista. Actualmente también, bueno, en el año 2020, se calcula que murieron 1,5 millones de personas a causa de la tuberculosis. Y entre ellas, 114,000 personas de ellas eran portadores también del VIH, es decir, una parte considerable, pero aún sin VIH, las muertes por tuberculosis es 1,5 millones de personas. Y ahora la tuberculosis es la número 13 causa de muertes en el mundo. Y también está en el segundo lugar como una de las enfermedades infecciosas después del COVID que también causa la muerte. Entonces es un problema todavía muy vigente la
es falso que ya no que sea una cosa del pasado, es una cosa vigente. Y bueno, para no mencionar que, bueno, a veces se piensa que es histórica porque tantísima gente que ha tenido tuberculosis, que incluso gente muy famosa, muy valiosa en las artes, en las ciencias, murieron de tuberculosis. Y ojalá que alguien pusiera una lista de tantísimas personas que han fallecido por tuberculosis. Siguiente cuadro, por favor. Ahora, lo más frecuente en relación a la tuberculosis es pensar que es una enfermedad que se localiza en los pulmones, pero no es así. La tuberculosis también se puede presentar en varias partes del organismo, como en el cerebro, en el riñón, en los huesos, pero típicamente es una enfermedad que en la mayoría de los casos se da en las vías respiratorias. Es la forma en la que la podemos adquirir y por eso normalmente se asocia la tuberculosis con la tuberculosis pulmonar. Siguiente cuadro, por favor. Bueno, este es un cuadro que creo que es muy valioso para cuando hablamos en la comunidad, porque siempre es importante hacer una distinción, reconocer que hay una distinción entre la infección de tuberculosis latente y la tuberculosis que es considerada ya enfermedad activa. Y bueno, ahí que lo esencial, lo básico es que cuando está en estado latente, no está afectando el organismo, nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa la tiene atrapada y no puede generar daños, pero sin embargo está ahí presente y tiene el potencial para activarse. Cuando está en estado de enfermedad activa, entonces la bacteria se ha escapado del cerco o la pared que el sistema de defensa le pone y entonces puede hacernos daño. Son etapas que en algunos casos, cuando una persona tiene la infección latente, puede tener incluso el resto de su vida con esa infección sin que se desarrolle, pero sí tiene el potencial para que se convierta en enfermedad activa. El 10% de las personas que tienen la infección latente desarrollan la enfermedad activa. Entonces es muy difícil saber en qué parte de ese porcentaje está uno. Entonces la recomendación es siempre prevenir. Si nosotros sabemos que tenemos la infección latente, ¿por qué no hacer algo para ello? Ya que para ambas, tanto para la infección latente como para la enfermedad activa, existen medicamentos. Y la única forma de saber si somos portadores de la infección es examinarnos con una prueba específica de tuberculosis. Y en este momento quiero hacer una pausa por si hay algún comentario o algún punto que les gustaría que aclaráramos en relación a la tuberculosis latente o activa. Gracias, Arturo. Entendemos que entonces la infección de tuberculosis latente no presenta ningún síntoma. ¿Cuáles son los síntomas cuando está activa? Ajá, ok. Y eso también es un punto muy interesante porque los síntomas son muy similares a muchísimas otras enfermedades. Y los más típicos, en el caso de la tuberculosis en las vías respiratorias, en los pulmones, es la tos persistente. Y no voy a entrar en detalles, digamos, en qué tipo de tos, porque es algo mucho más clínico. Pero en términos generales, la tos, pérdida de peso o pérdida de energía, sudores nocturnos
y fiebre. Esos son los más típicos, los más característicos. Sin embargo, pueden haber otros. Y estos puntos, estos síntomas, como ustedes inmediatamente los reconocen, pueden ser los mismos síntomas de muchas otras enfermedades. Así que ese es uno de los puntos que genera tanta dificultad para el diagnóstico de la tuberculosis. Yo tengo años de experiencia en el programa de tuberculosis y constantemente yo escucho que para el diagnóstico de los pacientes en muchas ocasiones se presenta una tardía en la identificación de la tuberculosis porque muchas veces se le confunde estos síntomas con la neumonía o con cualquier otra cosa que los trabajadores de la salud no piensan en tuberculosis. Desafortunadamente, como en muchos casos, esa idea que la tuberculosis es cosa del pasado, también es presente en muchos trabajadores de la salud. Así que es una de las problemáticas que tenemos para el control de la tuberculosis. Gracias. Y tenemos aquí una pregunta de Facebook de Mario Zabaleta. ¿De qué depende que una persona con estado latente se vuelva activa? Bueno, creo que más adelante lo vamos a responder, pero vamos a adelantarnos. Creo que hay varias cosas. Hay ciertos grupos de personas que tienen más propensidad a moverse de infección a tuberculosis activa. Entre otras puede ser su edad. Una persona mayor con su sistema de defensa más vulnerable tiene más propensidad. Un menor de 5 años, porque no ha desarrollado completamente su sistema de defensa, también tiene más posibilidades. Otras condiciones de salud, como por ejemplo el que es portador de VIH, también es más vulnerable. ¿Por qué? Porque su sistema de defensa está más comprometido. O está débil, está deteriorado, ¿no? El enfermo de diabetes también por la misma razón. Su sistema inmunológico está más comprometido, está ocupado con otras enfermedades, otras bacterias o virus, y eso permite que la bacteria de tuberculosis se desprenda del sistema de defensa y empiece a atacarnos. Muchas gracias. Pero entre otras cosas, eso es lo esencial, ¿no? Si no hay otra pregunta, podemos ver el siguiente punto, que es otro de los puntos que nos gusta atender o poner atención, que es una enfermedad que se transmite a través de las vías respiratorias, única y exclusivamente. Es decir, la bacteria, cuando el enfermo está hablando, exhalando, tosiendo, exhala la bacteria, la disemina en el aire. Entonces, otra persona cercana al paciente, ya sea familiar, compañero de trabajo, compañero de escuela, una persona que pase suficiente tiempo con esta persona, puede inhalar la bacteria y a través de las vías respiratorias se da la transmisión. En algunos casos, en la gran mayoría de los casos, nuestro sistema de defensa la atrapa, la bacteria, genera anticuerpos, la envuelve y no la deja crecer. Pero como decía yo anteriormente, 10% de estos sí se rompe ese cerco y se produce la enfermedad. Y dependiendo las condiciones de salud de esa persona que está expuesta a la bacteria, puede ser un paso casi inmediato de la inhalación de la bacteria cuando es una cantidad suficiente a la enfermedad activa. Y eso sucede en la mayoría de los casos en las personas cuando están muy enfermas por otras enfermedades o en los chiquitos, los menores de 5 años. Por eso cuando nosotros hacemos el trabajo de investigación de contactos, ponemos una atención especial con ese tipo de personas, de ese tipo de contactos de los casos activos. Siguiente cuadro, por favor. ¿Qué piensan? ¿Verdadero o falso? Si alguien tose, me contagia automáticamente de tuberculosis. ¿Alguien quiere opinar? Ánimo, ánimo.
Es falso. Ya nos adelantamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tos se puede deber a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, supongamos que es tos de una persona con tuberculosis activa. Aquí me gusta aclarar que bueno, la tuberculosis no se contagia tan fácilmente. Requiere de tiempo prolongado de exposición a esa bacteria y tiene que estar en lugares encerrados y varias horas, de repetición de estar expuesto al paciente infeccioso. Claro, y ahí me gusta ahí poner un poco de cuidado en este tipo de aseveraciones porque dependiendo la infecciosidad del enfermo con tuberculosis, hay personas con mucha carga de bacteria y otros que no tienen tanta carga. Entonces, dependiendo del caso, se va a dar la transmisión o no, y también del receptor, cuál sea la condición de salud de la persona que se expone a la bacteria. Siguiente cuadro, por favor. Bien, ahora entonces, ¿cuáles son los grupos que debemos de poner más atención para prevenir la tuberculosis? Como mencionábamos antes, en nuestro programa ponemos atención al paciente y a las personas que están alrededor del paciente que pudieron estar expuestos a la infección, y a ellos se les recomienda la evaluación a través de nuestro programa. En otros programas tienen un criterio más amplio o por otras razones se les invita a la evaluación de tuberculosis, a la examinación de tuberculosis. Pero en el caso de nuestro programa, lo hacemos para las personas que están expuestas, que tenemos el conocimiento, que han estado expuestas directamente a casos activos. Y dentro de estos grupos hay grupos de alto riesgo, como mencionábamos antes. Creo que en una de las preguntas anteriormente mencionábamos a las personas mayores, a los menores de 5 años, a las personas que han tenido cáncer en las vías respiratorias, en los pulmones, y a los diabéticos. A las personas cercanas al paciente, pero realmente que han pasado suficiente tiempo con esta persona. En mi trabajo yo tengo que hacer mucho de ese tipo de evaluación cuando platico con los pacientes para determinar a quién se le debe recomendar evaluación. Necesitamos hacer esa aclaración porque siempre hay respuestas de ambos tipos. Hay pacientes que por pena, por diferentes razones no quieren compartir con quién han pasado tiempo, pero hay otros que quisieran diseminar la información a muchísima gente que tal vez no necesite ser evaluados. Entonces hay que hacer un buen análisis para determinar quién se debe de beneficiar de la evaluación. Gracias. Y básicamente tiene que ser en un ambiente encerrado, con poca ventilación, con horas prolongadas de exposición para que realmente sea adecuado. Gracias, Arturo. Qué información tan interesante, tan importante y tan necesaria para nuestras comunidades. Ahorita estamos viendo que tenemos ya unos pocos minutos para terminar esta llamada, así que esperamos tener la información, y de todos modos yo les quiero decir a los que nos están acompañando, que se les va a mandar toda la presentación. De hecho, muchas gracias. Adelante. Bien, el siguiente cuadro, por favor. Gracias. La cuestión de los síntomas, ¿no? Si no tengo síntomas de tuberculosis, no tengo la enfermedad, ¿qué piensan? Siguiente cuadro. Es falso, ¿verdad? Porque, como decíamos antes, hay un proceso. Hay 2 etapas, uno de infección y otro de enfermedad activa, y en ellos, en ambos incluso, no necesariamente en la infección latente, se puede dar el caso de casos que el paciente tiene dificultad para identificar síntomas. Pues se debe tal vez a que el paciente puede tener ya otras condiciones de salud que esos síntomas sean similares. Así es que es falso. Es decir, la única forma de identificar si estamos infectados o no
evaluándonos, haciéndonos el examen de la tuberculosis. Y en el caso de los casos activos, una evaluación mucho más completa. ¿Y qué Siguiente. tal la vacuna? Ajá. Aquí hay un par de preguntas, que si todavía se pone la vacuna una vez en la vida y si se la están poniendo ahorita en Estados Unidos, de hecho. Ok. Sí, ese es un punto en uno de los cuadros, pero nos vamos a adelantar porque falta poquito tiempo. La vacuna todavía se aplica en muchas partes del mundo, pero la efectividad de la vacuna para la tuberculosis es de tiempo limitado y solamente cubre un periodo de tiempo aproximadamente de 2 años para cuidar a los niños que en caso de ser expuestos a la tuberculosis que les contagie no sea tan severa. Pero de hecho es una medida práctica para muchos países que tal vez no han asignado suficientes recursos o no tienen recursos para tener medidas más eficaces de control. De hecho, bueno, es una lástima que no exista una vacuna eficiente que te dé más protección por más tiempo, ¿no? Es una realidad que todavía, después de tantos y tantísimos años de que existe la tuberculosis, todavía no haya una vacuna eficaz. Gracias. ¿Hay otra pregunta o seguimos con el siguiente cuadro? Creo que seguimos adelante. Bueno, ok. Vamos a ver el cuadro 13, por favor. Que habla, hay los tipos de examinaciones que se utilizan anteriormente. Se utilizaba una prueba subcutánea. En muchos casos ya los proveedores de salud están utilizando ahora una prueba de sangre que es más eficaz. La prueba subcutánea tenía la problemática que a veces te daba el resultado positivo sin ser positivo debido a la presencia de la vacuna. Entonces la vacuna podía confundir el resultado de la prueba subcutánea. En el caso del examen de sangre, ella no se ve afectada por la presencia de la vacuna. Y se debe tiene ambas, lo que localizan es la reacción inmunológica a la presencia de la bacteria. Es decir, si uno tiene anticuerpos a la bacteria es porque hemos estado expuestos a la bacteria. Así que ahora afortunadamente existe esta prueba de sangre que es más eficaz. Y ahora otro punto que también era problemático para la prueba subcutánea es que tiene dificultad en aplicarse, tiene que hacerse por una persona con mucha práctica, mucha experiencia, porque es una inyección que se pone muy en la superficie de la piel y es difícil aplicarla adecuadamente. El otro problema es que se aplica y 72 horas después se tiene que evaluar, se tiene que revisar. La lectura de la evaluación de esa prueba subcutánea también es complicada. Hay que tener mucha práctica, mucha experiencia para identificar correctamente cuando hay una reacción positiva. Medirla correctamente también es problemático. En muchos casos nos hemos dado cuenta que les dan resultado positivo cuando hay una reacción, nada más se da una coloración roja y a esa no se debe considerar como positiva. Es la induración, es como una burbuja que tiene que estar bien definida para ser medida correctamente. Siguiente cuadro, por favor, a ver si nos da tiempo de un poquito más. Bueno, esto es para reafirmar que hay tratamientos ahora para la tuberculosis latente, así como también para la tuberculosis activa. Pero lo más importante de este mensaje es que estos tratamientos son eficaces si se aplican completamente, que no se inician y se interrumpan. Entonces son eficaces, son muy prácticos. Por mucho tiempo se estuvo aplicando la dosis que se utilizaba el isoniazida y era por 9 meses, era larguísimo y todavía en algunos casos se recomienda, pero también es práctico, es eficaz. Ahora hay otros tratamientos mucho más prácticos, más eficaces, más rápidos, que son de 4 meses, de 3 meses. Hay uno más reciente ahora de 6 semanas. Así es que ahora para
en cuanto a los tratamientos preventivos, hay muchos beneficios ahora, hay muchos avances. Para el tratamiento de los casos activos también, por supuesto. Y claro, mucho más medicamentos. El siguiente cuadro creo que también es sobre... Arturo, creo que ya tenemos casi 30 segundos. No sé si tienes un mensaje final para... Bien, gracias. El mensaje final para mí, rápidamente, es que la buena noticia es que la tuberculosis es curable y que se puede atender a cualquier nivel, siempre y cuando se haga con responsabilidad, con un médico adecuado y que nosotros pongamos el suficiente interés para cumplirlo completamente. Y muchas gracias por invitarnos. Ojalá que esto fue de utilidad y estamos dispuestos a compartir estas transparencias o cuadros para quien guste utilizarlos. Y por supuesto también si quieren llamarnos y conversar con nosotros, bienvenidos los comentarios y las críticas, por supuesto también, por supuesto, bienvenidas. Sí, muchísimas gracias. Y ahí también nos deja la última diapositiva con la información sobre el programa para el control de la tuberculosis. Se requiere programar una cita. De todos modos, no se preocupen, nosotros vamos a mandarle todas las diapositivas a todos ustedes en nuestro correo electrónico para que tengan la información. La última, y muchísimas gracias Arturo y Tom por habernos acompañado el día de hoy. Y por aquí tengo un mensaje privado donde me dicen que hace unos años erróneamente a una persona le diagnosticaron tuberculosis porque no creyeron que estuviera vacunada, sin saber que en México, de donde es originaria esta persona, todos obtenemos la vacuna. Entonces tuvo que tomar un tratamiento por 9 meses erróneamente, sin haber sido un caso positivo. Es simplemente lo que quería compartir esta persona, Arturo, y nuevamente les agradecemos mucho que hayan venido el día de hoy. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y a todos ustedes, por favor, manténganse informados. Visite y suscríbase al sitio web de Salud Pública. Lo tenemos ahí, kingcounty.gov/COVID. También, si hay alguna otra pregunta, aquí Tom nos está dando su correo electrónico. Si tienen alguna pregunta que se quedó ahí para el tema de la tuberculosis. Y volviendo a que ustedes manténganse informados de todos modos, de todos los temas que tenemos aquí en el Condado de King, Salud Pública, tenemos ahí en Facebook la presencia de Condado de King. También tenemos un blog que es el Public Health Insider. Por favor, sigan ustedes comunicándose, sigan obteniendo la información y pasando esa información tan importante para nuestras comunidades. ¿Alguna otra pregunta? Siempre estamos disponibles en phpartnerships@kingcounty.gov. Y muchas gracias, hemos llegado al final de esta reunión. Nos vemos en un par de semanas, el 5 de julio. Hasta luego y muchísimas gracias nuevamente, Arturo y Tom. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.